Bueno, regresamos. Se incorpora nuevamente nuestro amigo economista Gustavo Vélez. ¿Cómo está? Hola, otra vez Felinán. Encantado de tenerte aquí. Y nuestro amigo también economista Juan Lara. ¿Cómo está, Hola, muy bien, doctor? ¿Todo bien? Bienvenido. Una pregunta sencilla. Con lo que ha ocurrido hoy, ¿cómo Juan del Pueblo, cómo doña Juanita, cómo don Pepe, todos los que nos están viendo a través de Puerto Rico se afectan con esto? Mañana hay un nuevo Puerto Rico, hay cosas, de momento el país va a cambiar o mañana sigue el país funcionando exactamente igual que como funciona hoy. Mañana todavía no va a cambiar porque estas medidas tienen que implantarse. Ya están aprobadas, ya sabemos cuál es el plan. Las medidas se empezarán a implantar lo más pronto posible, sobre todo con el presupuesto que empieza a ejercerse en el próximo año fiscal. Ahí es que realmente vamos a ver la parte dura de este proceso. Yo hago esta pregunta porque mientras estaban aprobando el plan, yo estaba conduciendo, estaba escuchando y veía tanta gente a mi alrededor y yo decía, la gente estará pendiente de esto que está pasando. Están pendientes de la Serie Mundial. O la gente está pendiente de otra cosa. La gente sabrá realmente lo que está pasando en el país. Gustavo. No, yo creo que esto se ha mantenido a un nivel bien abstracto. O sea, yo creo que parte del problema que tiene Puerto Rico es que vemos estos conceptos como algo lejano, que no me afecta a mí en lo cotidiano. Y esto no es conmigo. Y yo creo que todavía no hemos llegado al punto donde el shock, ¿verdad? El electroshock que le haga pensar a ese ciudadano común, diablo, aquí esto me puede tocar a mí, ya sea con la pensión, ya sea con mi empleo, ya sea que vaya al hospital y no tengan para atender porque la reforma se quedó sin dinero. Así que yo creo que lo que ocurrió hoy no es otra cosa que un mero encuentro amigable en un punto intermedio entre la Junta y el gobierno para tratar de implementar unos conceptos que ahora habrá que ver si logran los resultados. Tú y yo estuvimos en gobierno. Aquí llevamos una década en depresión. Aun cuando la economía funcionaba, era difícil implementar cosas que salieran bien. Y no estoy diciendo que va a salir mal. Estoy diciendo es que el sistema está, hablaba con Juan, mi querido profesor, el sistema está frágil. O sea, la economía está muy lastimada, el aparato productivo está muy débil, la capacidad de generar recaudo está muy débil. Así que hay que ver si todos estos conceptos logran las metas. ¿Y cómo resultaría para la economía que esto se frise? Que esta cosa, que todo el mundo empiece a decir, porque tú vayas con todo el mundo y dices, la cosa se va a poner mala, esto está malo, esto se va a poner bien malo. Entonces es como un mensaje de que se congele todo, no saco un peso para comprar nada, para invertir nada, para comprar carro, para comprar casa, para comprar nada. Y entonces que se congele la cosa. ¿Es peor o qué se puede hacer ahí, don Juan? Bueno, eso definitivamente puede ocurrir. Yo creo que ciertamente vamos a ver a la gente temerosa, vamos a ver a la gente muy conservadora con sus gastos. Si a alguien le dicen que le van a quitar el bono de Navidad, esa persona no va a hacer la fiesta navideña que hacía. Yo creo que las ventas de diciembre no van a ser lo que normalmente son si vemos el bono de Navidad de los empleados públicos limitado, como puede ocurrir. Está muy claro en el acuerdo de hoy que esa es una posibilidad. Y yo creo que la gente va a ir pensando más y más en eso a medida que lleguemos a junio, julio, cuando ya esté en efecto la legislación que va a poner en marcha todo esto. Pero ya hay gente preocupada por sus pensiones, ya hay gente preocupada por sus empleos, ya hay gente preocupada por su salario. En el caso de los empleados públicos le van a aumentar el salario. Eso dijo el gobernador. Bueno, lo del mínimo. Exacto. Lo del mínimo federal. Bueno, mínimo estamos compitiendo, como dijimos al principio, estamos compitiendo con percepciones. O sea, yo creo que ahí vamos camino a un plebiscito electoral. Y obviamente han hecho un esfuerzo de convertir esto en una victoria, aunque sea en percepción. Aquí no hay victoria. Aquí creo que perdimos todos. Yo creo que la única victoria aquí es que la Junta demostró que es flexible y el gobierno demostró que puede ir más allá. Pero aquí yo creo que es una aterrizar en la realidad, que sabemos el impacto que va a tener, como dice Juan, de aquí a junio, julio, cuando empiece el presupuesto del año fiscal que viene. Y si el gobierno no logra implementar estas cosas, veremos a ver la voluntad de la Junta. Yo creo que la Junta al final del camino cogió miedo. O sea, yo de hecho estoy un poco frustrado, porque yo creo que venimos ya un año en junio y aquí ha habido un juego para atrás y para adelante. Yo creo que había que darse esa discusión. Pero yo creo que la Junta, al momento de la verdad, se dio cuenta de que implementar esto iba a ser complicado. Había una actitud de desafío en la clase política. O sea, funcionaron los jabs al aire de Elías Sánchez del lado político para controlar lo que venía con la Junta. Y era inminente, era necesario lo que venía con la Junta, los recortes, la austeridad que traían. Había un diseño mediático de distintos políticos metiéndole puños por la barriga para doblegar a la Junta, sacaron los bonos.
yo creo que había que ser un poquito más cuidadoso en la selección de los miembros de la Junta, porque no podemos tener a nadie vulnerable. Habla del director ejecutivo que tiene bonos por sí, se señaló eso, el expresidente del Banco de Fomento, Carlos García, que fue parte de los emisores de bonos, de que emitió deuda. Así que yo creo que la Junta tenía unos lados débiles. Transparencia. Que fueron muy bien capitalizados por los políticos y para llevarlos a ablandarlo, podríamos decir. Pero sí. Lara, usted dijo la semana pasada que un país pobre no se trata de si hay autoridad o no, que la autoridad, punto. Yo creo que el plan está muy claro. Yo creo que esto es un plan de austeridad. Vamos a ir un periodo fuerte de austeridad. Yo no creo que necesariamente la Junta se haya echado para atrás. De hecho, lo que la Junta dice en sus planteamientos de hoy es que si los números que el gobierno presentó no cuadran para junio, entonces se va a cortar la jornada laboral. Viene el plan se van a eliminar los bonos de Navidad. O sea, la Junta no ha dicho que eso se quedó suspendido. El plan de ellos entra de Lo verdad en verano. Lo que ha dicho es, vamos a ver si realmente estas proyecciones de ingresos y de gastos se realizan. Gustavo, si no se realizan, entonces vamos al recorte. Mientras más tiempo esperemos en hacer lo correcto, más se va deteriorando la economía, Ferdinand, más incertidumbre hay, menos la gente invierte, menos la gente toma decisiones económicas. Y yo vuelvo y digo, yo espero que esto funcione. Yo creo que hubo un esfuerzo del gobierno en atender su propuesta original, pero me parece que perdimos una gran oportunidad. Yo creo que por alguna razón Puerto Rico como que no puede hacer nada bien. O sea, yo creo que en una década... ¿Pero en qué sentido, Gustavo? ¿En qué sentido tú crees que perdimos una gran oportunidad? Bueno, de que había que aquí hacer unas cosas claras y contundentes para que tuviéramos una hoja de ruta... más clara que estas. Más clara que esto. No se quedó claro con las compañías foráneas. Ahí va a haber una reducción que está ocurriendo porque se están expirando las patentes. No quedó claro nada con el sistema de salud. Ahí hay un boquete de 700 millones. Queda bien incierto el impacto económico de esta reforma. Hablaba con Juan que la economía viene en caídas de 2 a 2.5 previo a la austeridad. Si esta economía se contrae 4%, ¿cuál va a ser la capacidad real de hacer esto? No hay nada de desarrollo económico, que yo creo que es el único, donde yo creo que yo me equivoqué en este esfuerzo era que yo pensé que el Congreso a la larga iba a aprobar algo, darle una herramienta al secretario de Desarrollo Económico que está ahí para que se reactive la economía. El Congreso se ha hecho a la vista larga. Así que lo que hemos visto es una promesa que se ha ido diluyendo a través del tiempo. Y yo te digo esto, hasta aquí llego yo. Yo no voy a hablar más de este tema, lo digo aquí en primicia en tu programa. ¿De veras? Sí, ya yo llegué hasta donde iba a llegar. ¿Y por qué? Lo digo con mi amigo y querido profesor Juan Lara, que de hecho fue mi director de tesis y le tengo un cariño muy fuerte. ¿Fue buen estudiante? Sí, muy bueno. Y yo creo, yo te digo, hice hasta donde pude. Un voto de silencio. ¿Por qué te veo frustrado? Sí. ¿Por qué? No, porque yo creo que todo... Si el gobierno está no celebrando. recorte, no, es que se politizó todo. Esto fue político. Todo se volvió político. Yo voy a hablar del país, esto se volvió político. Esto se volvió político y cuando tú conviertes un instrumento económico y fiscal en algo político, se diluye el resultado. Y yo, como te dije, modestia aparte, intenté un acuerdo esfuerzo. político entre la Junta y el gobierno. Se politizó todo. Se politizó todo. ¿Coincide, doctor? Bueno, yo veo que tenemos un plan fiscal que es básicamente como la Junta lo quería. Tenemos un plan fiscal que es básicamente como la Junta lo quería, con una excepción bien importante, en la cual yo le doy un aplauso al gobierno que haya insistido en que no le vamos a quitar $1.000 millones a la reforma de salud. Pero fíjense que la Junta lo que le está diciendo, pues entonces me lo tienes que buscar por otro lado. Claro. Pero tiene que haber un recorte significativo en el gasto gubernamental y por eso es que están diciendo vamos a tener que recortar la jornada laboral si los números no cuadran de aquí a junio. Y yo le digo, creo que es un buen intento, pero la clase política al día de hoy ha hecho un mea culpa de todo esto. Si esa clase política nos enterró, todavía no ha aceptado culpa, ¿tú crees que va a poder implementar este plan, Alex? Que de hecho tú escribiste una columna hoy sobre eso. Y esa es mi frustración, que no hemos internalizado como sociedad. Y de hecho yo levanto las manos como economista mi cuota de responsabilidad en esto. Pero hay que hacer un mea culpa. Esa reflexión como país y la clase política en particular no la ha hecho. ¿Cómo quedan los contratos de Rivera Chats en el Senado? ¿Alguien que deja claro cómo queda la fiesta de contratos en el Senado de Puerto Rico, en la legislatura? Eso no queda claro. Y yo digo... Hay una reducción en... Déjame añadir, Gustavo. Voy a incorporar a la conversación, que está muy buena entre ustedes dos, pero voy a incorporar al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, que está con Yolanda. Le damos la bienvenida a Manuel Lavoy, secretario de Desarrollo Económico. Y quisiera una reacción inmediata a esto que acaba de decir Gustavo Vélez. ¿Hay de verdad actitud de hacer algo nuevo, tabula rasa en actitudes, en modos de usar el dinero del pueblo?
Bueno, la contestación desde mi perspectiva es que sí. Yo creo que hoy es un día histórico. Yo creo que tenemos que ver las cosas desde la perspectiva más práctica, enfocadas en el presente y en el futuro. Y desde esa perspectiva tenemos un plan fiscal certificado por la Junta. Obviamente hay unas contingencias que tenemos que estar prestando atención a las mismas, pero en términos generales lo que se sometió el 28 de febrero, con ciertos ajustes que se establecieron en los últimos días, pues, fue lo que aprobó la Junta, y entendemos que al final del día es precisamente lo que el gobierno del doctor Rosselló estaba buscando. Me alegra que corrija el detalle de no es el mismo plan que se sometió en la legislatura, porque hubo unas modificaciones de proyección de ingresos que era lo curioso. O sea, ¿cómo se podía hablar de proyección de ingresos y desarrollo si no estaba entrando nada nuevo? Bueno, el plan sí sufrió ciertos ajustes, pero los postulados y en términos de lo que es la sustancia y el contenido del mismo no sufrió grandes cambios. Simplemente se establecieron unos ajustes en la parte de la proyección económica. La Junta estaba partiendo de un 18% en lo que era el decrecimiento económico. Nosotros estamos proponiendo negativo 1.6%, se llegó a un punto cerca del negativo 3%. No es que sea el caso idóneo, pero jamás en la vida se puede comparar con el negativo 18% que estaba explicando o que estaba proponiendo la Junta. Pero los supuestos que dice Gustavo, que son supuestos, que el gobierno basó su plan, todavía siguen ahí, y la Junta pospuso, por ejemplo, las cuestiones de bonos, etcétera, y lo que ocurre también con la cuestión de salud para septiembre. Hay noticias malas desde Washington. Va a haber recortes en beneficencia, en salud, en vivienda, en todas las áreas que nosotros necesitamos fondos. Bueno, el caso de la situación a nivel federal es otro tema que obviamente nos impacta. Pero de eso no hay duda. Pero en el caso de lo que es el plan fiscal de Puerto Rico, el que se certificó hoy, como todo plan, hay un riesgo de ejecución. Y dependiendo de cómo se vea, pues hay personas que pueden ser mucho más optimistas y otras personas que a lo mejor tengan reservas. Pero para eso es que tiene que haber un equipo en el gabinete que tenga la capacidad y que tenga la voluntad de ejecutar. Y yo le puedo decir que en el caso del Departamento de Desarrollo Económico y mis compañeros, nosotros estamos enfocados en implementar y ejecutar. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Los planes los hemos tenido. Miren, muchas de las cosas que se han discutido por mucho tiempo. Simplemente no se ejecutaban. Y yo puedo entender la frustración de algunas personas, la créeme que la comprendo. Yo vengo del sector privado y la verdad el caso es que uno ha visto el gobierno año tras año y muchas cosas no suceden. Pero aquí al final del día hay que tener voluntad. Secretario. Y en este caso hay una administración que tiene voluntad para ejecutar. Y en el caso del gobierno federal, por primera vez en la historia, podemos hablar de dos temas y no tenemos que hablar necesariamente de Puerto Rico. ¿Cuáles son los dos temas principales en Estados Unidos? La reforma contributiva corporativa y el tema de salud. ¿Cuáles son los dos temas principales de Puerto Rico? Lo mismo. Salud y la reforma contributiva corporativa. Es el momento histórico de tocar este tema desde esa perspectiva y no estar yendo allá de que dejen todo lo que está haciendo el gobierno federal y se enfoquen en Puerto Rico. Es hablar de los dos temas que a ellos les interesa y a que a nosotros nos interesa. Pero no incluye ninguno. Yolanda, déjame que le tiene una pregunta. Secretario, Promesa tiene control fiscal y tiene desarrollo económico. Ya hicimos lo que nos pidieron. Ya sometimos un plan y fue certificado. La pregunta ahora es cuándo vamos a meternos en Washington con la misma fuerza a reclamar las herramientas de desarrollo económico. Bueno, lo que pasa es que, ¿verdad? Yo parto de la premisa que nosotros no tenemos que estar yendo a Washington a estar rogando que nos den herramientas de desarrollo económico. Yo creo que nosotros tenemos que ir allá de tú a tú para hablar qué cosas realmente le hace sentido a Puerto Rico, independientemente de la relación que nosotros queramos tener con ellos. Y hay unos espacios para hacerlo. Pero estar pretendiendo, o por lo menos como yo lo veo, de tener que ir a Washington y esperar que dependiendo de lo que ellos decidan es que nosotros vamos a echar para adelante. Yo creo que eso no es la manera correcta de verlo. Hubo un task force que hizo unas recomendaciones en el pasado mes de diciembre. No ¿Por qué no vamos ahora a Y sin embargo, el plan de desarrollo económico que está insertado en el plan fiscal no depende de ninguna de esas cosas. O sea, no vamos a hacer nada para reclamar las vamos a herramientas de hacer, desarrollo económico. las corremos en paralelo, pero al final del día depende de nosotros. Depende al final de nosotros. Nosotros tenemos que echar para adelante y tenemos que ejecutar unas medidas que están insertadas en el plan fiscal. ¿Qué le parece a ustedes esta estrategia que establece el secretario de que hay fe, hay optimismo de que vamos a través de legislación interna lograrlo? Bueno, yo creo que tiene que haber optimismo de que nosotros podemos en algún momento tomar control de la situación de Puerto Rico, porque si no es cuestión de uno empacar y acabar de irse de aquí. Pero la realidad es que ahora mismo lo que tenemos por delante es que hay que estabilizar el presupuesto. Y eso es lo que le está dando prioridad la Junta.
El tema de desarrollo económico es el tema más importante, pero no es el tema más inmediato. El más inmediato es estabilizar el presupuesto con estas medidas de austeridad que en el corto plazo van a producir una contracción fuerte de la economía. Tenemos que insistir en que esas medidas de reformas económicas que se está planteando el gobierno, que está planteando la Junta, que venimos hablando de hacer en Puerto Rico desde hace mucho tiempo, esas medidas efectivamente se hagan, aunque su efecto no va a ser inmediato, pero mientras más nos tardemos en empezarla, más se va a aplazar el efecto positivo que necesitamos. En esa tener. misma línea, la gente se debe estar preguntando, bueno, pues, ¿cuánto tiempo realmente nos va a tomar nosotros un poco cuadrar la caja? Porque mucha gente plantea, bueno, si nosotros en 2 años o 3 estabilizamos el gasto y cuadramos el presupuesto del país, esto empieza a levantar. El plan dice 3 años. El plan dice 3 años. El plan dice que en 3 años se va a cuadrar la caja. Es una teoría real. Llevamos 16 años con presupuestos ficticios. Pero supongamos que en estos 3 se cuadre como es. Entonces, si tú una economía en contracciones de 2 a 3%, aquí no es cuestión de buenas intenciones, secretario. Yo estuve en gobierno, trabajé con administraciones populares y PNP. Este es el 5º gobernador. Sila Calderón, Acevedo Vilá, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla. Yo no le atribuyo malas intenciones a ninguno de ellos que operan en unas circunstancias de ingobernabilidad, de que no hay instrumentos para poder gobernar. No quiero ser pesimista, estoy siendo realista. Ojalá yo me equivoque esta vez. Ojalá yo me equivoque y salga bien. Pero las circunstancias de ingobernabilidad, sin instrumentos claros y efectivos, y una clase política que no ha hecho un mea culpa, yo le veo esto bien cuesta arriba, y sin la incisión de Washington, que es igualmente responsable de esta crisis, va a ser cuesta arriba. Y si nos unimos todos, quizás, entonces el plan puede ser viable. Pero desde un punto de vista técnico, el plan es realista. Con estas medidas, el presupuesto se puede cuadrar en 3 años. Pero hay que hacerlas, hay que no cogerle miedo. Pero 10 segundos más para pasar a Yolanda. Pero si en 3 años cuadramos y empezamos a tener presupuestos balanceados, la pregunta obligada es, entonces podemos respirar profundo, esto empieza a levantar. Entonces, como dijo Winston Churchill, esto no es ni siquiera el principio del fin, esto es el fin del principio. Yo quisiera que el secretario contestara a este planteamiento de Gustavo y además añadiendo el elemento que están confiando plenamente en que el sector privado va a levantar la parte que el gobierno va a soltar, y el sector privado es tan dependiente del gobierno como los individuos. Depende de sus subsidios, depende de sus créditos, y están congelados. La semana pasada ustedes los congelaron. Bueno, aclaramos que los créditos no están congelados. Bueno, pero están revisándose. ¿Por qué? Los estamos revisando porque precisamente han habido malas prácticas en el pasado de que no se presupuestaban y el descuadre estos créditos potencial para ahora, que la Junta les dijo. Y eso es parte de lo que se está evaluando, ¿verdad? Y eso, como estaba hablando ahorita, siempre hay un riesgo de ejecución en estas medidas y nosotros estamos confiados en que vamos a ejecutarlo de tal manera en que minimicemos ese riesgo. Yo creo que tenemos que recalcar 2 puntos adicionales escuchando a los compañeros. Lo primero es que la verdad del caso es que el plan certificado, nosotros estamos muy optimistas en que es un plan realizable. Pero para eso, y le contesto entonces al compañero Gustavo Vélez, a diferencia del pasado, que pudieron haber buenas intenciones, siempre se caían en la ejecución. Los planes estaban, los estudios estaban, pero no se ejecutaba o se ejecutaba a medias. Ha sido un problema de implementación y tener voluntad para implementar lo que hay que hacer. Mira, Washington podrá aprobarnos lo que sea en algún incentivo a la manufactura. Si nosotros no atendemos nuestro problema de competitividad, ¿de qué vale que nos estén subsidiando la manufactura si la luz está cara, si el sistema de permisos no sirve, si las leyes laborales no estaban modernizadas y si no tenemos un sistema contributivo que hiciera sentido y que fuese razonable en todos los sectores? Esas son cosas que están en nuestras manos. Pero eso es parte fundamental del plan. Pero esto es fácil, la ejecución se sabe si la ejecutaron, si cumplieron con eso, con esto, tan pronto como en un par de meses, porque el año fiscal comienza en junio. Bueno, y ahí se sabe si la Junta dice... No se puede descansar, hay que ejecutar. La Junta puede decir, ay, estoy insatisfecho con ustedes, vamos a bregar con lo que yo traje. Tenemos que dar resultados. Yo quiero ver la legislatura hay que dar resultados y que estar Yo quiero ver la legislatura que hasta hace 3 días estaba hostil a la Junta cuando llegue el momento de tumbar salarios aquí, tumbar beneficio. Quiero ver esa legislatura aprobando la... Pero vimos, el liderato estaba sonreído detrás del gobernador. Estaba Rivera Chat y todavía no han tenido que dar el gatillo. No han tenido que tomar decisiones duras. Déjame entrar en otro tema, secretario. Empiezo hacia acá. Me gustaría un poco orientar a la gente a qué debe hacer. A mí me preocupa mucho este término de frisarse.
la economía. No sé si es un término correcto, pero... Congelarse, mejor dicho. Me preocupa que la gente se asuste tanto que no empiece, que aguante toda la inversión, todos los gastos. ¿Qué le debemos recomendar a la gente? Porque es un grupito pequeño el empleado público, el grande es el grueso del sector privado. ¿Qué le debemos decir a la gente después de aprobado esto? ¿Qué consejos le damos a la gente para que continúe su vida diaria, rutinaria? Bueno, lo primero es que ya la hoja de ruta está ahí. Ya tenemos el plan certificado. Cuando no había plan, se creaba incertidumbre. Ahora tenemos un plan y eso de por sí atiende la incertidumbre y provee certeza. Independientemente de si las personas estén a favor o no de su contenido, existe un plan. Ahora podemos ir contra ese plan. Eso es lo primero. Lo segundo es que las medidas que se están tomando los últimos 2 meses van a seguir continuando. Nosotros hemos seguido fomentando un ambiente de hacer negocios en Puerto Rico. Sin duda alguna, la parte de los créditos ha creado un poco de preocupación. Es normal cuando tú tienes una serie de industrias que dependen de ese crédito para fomentar ciertas inversiones. Se les está haciendo las aclaraciones, nos estamos reuniendo con todos los grupos, les estamos diciendo de que no se congelaron, simplemente tenemos que establecer unos filtros adicionales para asegurarnos que lo que se está aprobando va a la par con el flujo de efectivo en caja y con la medida de plan fiscal. ¿Se les va a requerir a ellos que produzcan los empleos que se han prometido a cambio de esos subsidios? Bueno, hay que ir caso a caso, ¿verdad? Pero dependiendo de la ley, ¿verdad? La realidad del caso es que sí tenemos que asegurarnos que haya un retorno de inversión. Gustavo. Retorno de inversión es importante. Ante la pregunta que hice, ¿qué le debemos decir a la gente? ¿Qué debe hacer la gente que nos está viendo? Seguir su vida normal, siga comprando igual, siga invirtiendo igual, siga comprando carros igual, siga comprando casas igual, o hay que decir a la gente que prudencia, se detenga. No, la gente tiene que dar su vida lo más normal posible, pero simplemente reconocer que hay unos desafíos que no se han sido resueltos, que claramente hay un plan y que ojalá ese plan se pueda ejecutar. Y ojalá, vuelvo y digo, todos los actores que de alguna manera u otra hemos sido responsables de este fracaso, hagamos un acto de introspección y que le devolvamos al país la gobernabilidad. Si todos los sectores trabajan juntos, la probabilidad de que el plan sea exitoso es muy alta. Ahora, si convertimos esto en un triunfo político, si empezamos a excluir gente y a seguir en este encapsulamiento y no reconocer los errores que la clase política y todos de alguna manera u otra hemos provocado para que lleguemos aquí, el ciudadano común y corriente va a ver que el país no despega. Ojalá el país despegue. Hemos salido otras crisis en otros momentos históricos. Esta es la crisis peor que quizás hemos tenido, pero habrá que una voluntad de cambio que el sistema todavía no, yo no lo veo. El que no depende del gobierno no tiene por qué preocuparse, Juan. Bueno, yo creo que la gente obviamente no debe entrar en pánico. El pánico nunca es una solución para nada. Y ciertamente la gente no debe limitar su vida como consecuencia de esto. Pero la gente debe ser prudente y la gente debe prepararse para una vida más frugal, no meterse en riesgos financieros innecesarios y tratar de proteger su efectivo, proteger su empleo, proteger su trabajo. Melba Acosta dijo que este plan recortó más y a la misma vez tiene más medidas de recaudo. O sea, ¿eso no te satisface como una visión de una persona que estuvo en el gobierno y que no... con otra administración traer ese planteamiento, Gustavo? Sí, y yo he apoyado, y vuelvo y digo, y felicito al gobierno, al secretario que ha sido pieza fundamental en este esfuerzo, del acercamiento que hubo. Mi escepticismo descansa en que todavía hay fundamentos que no han sido validados. Y claramente las medidas de recaudo, hablando de recaudo, todas las medidas, la patente nacional, el IVA aumentado, todas estas medidas, ninguna logró su objetivo, que tiene una economía en caída. Y el hecho de que tenga más para el servicio a la deuda del gobierno que lo que propuso la Junta. Bueno, habrá que ver si los recaudos llegan y los recursos se llegan para poder pagar la deuda, que es el otro eslabón suelto que está aquí. No se sabe si vamos a título 3 con esto. Yo creo que hay una probabilidad alta que terminemos en una corte de quiebra manejando la deuda. Yo no creo que va a sobrar dinero para pagar toda la deuda. Así que nada, vamos a darle que el tiempo corra y esperemos que salga. Ayer yo analizaba un poco, estaba viendo las noticias, estaba viendo cómo las elecciones en Ecuador y lo que está pasando en Perú. Entonces decía que en Ecuador, a pesar de toda la guerra contra el gobierno americano, creció en 3% en todos estos años. Y Perú, que le puso alfombra roja al inversionismo, a los Estados Unidos y todo, va por 5%. Entonces yo le decía, oye, en Puerto Rico hemos hecho las dos cosas. Nosotros en Puerto Rico le hemos dado a todos los americanos, todos los accesos, le hemos puesto alfombra roja para que todo el mundo pueda hacer ese negocio y no logramos arrancar. Creo que entonces el problema es que el gobierno ha cogido de forma muy inadecuada la forma de manejar los fondos. Ese es el grave problema. No es por falta de leyes, no es por falta de mecanismos de inversión.
Es que hemos manejado fatalmente. Bueno, es que en realidad una economía que tiene un desequilibrio fiscal severo no puede crecer. Estructural. Y Más gastos que ingresos. años, Es un problema estructural. llevamos años diciendo hay que estabilizar las finanzas públicas para que se pueda estabilizar la economía. Pero ahí hace falta un Secretario. componente, Sí. el Estados Unidos. Estamos Definitivo, enmarcados. Tenemos que trabajar con ellos, pero ¿verdad? Desde una perspectiva bien práctica podemos hacerlo en paralelo. Bueno. Nosotros vamos a continuar impulsando las medidas de desarrollo económico que están en el plan fiscal, que es el plan de desarrollo económico. Existen un sinnúmero de iniciativas en el plan para Puerto Rico que las vamos a seguir trabajando. No vamos a descansar en ejecutar, porque es un asunto desde la perspectiva como yo lo veo, es que tenemos que ejecutar y tener la voluntad para buscar esos resultados. Y paralelo, tenemos que tener una discusión con Washington, particularmente el asunto que tiene que ver con salud, que el gobernador ha sido bastante claro que siempre es un tema de riesgo. Y sin duda, esta reforma contributiva en los Estados Unidos, tenemos que caer en el lado correcto de la ecuación. Así que no nos vamos a despegar de ese tema, pero lo que quiero decir es que lo vamos a correr en paralelo. No tenemos que esperar y estar de brazos cruzados. Gracias, secretario. secretario. Gracias, Gustavo. Gracias, doctor. Agradecido. Gracias por todo el espacio que me diste para... Esto es serio. ¿Estás despidiendo en serio? No, me estoy despidiendo de este tema. Oye, por favor, Y Gustavo, voy a coger un cool-off period tú- para tú descansar. te quedas en el país, frustración ¿verdad? fue que no tocaran a la legislatura. Entre otras cosas, yo creo que se politiza el proceso. Y Pero lo digo, le deseo bien al gobierno. Yo creo que el gobernador ha hecho un gran esfuerzo. Creo que es un gran gobernador. De hecho, creo que es mejor gobernador que el gobernador anterior, lo digo con todo respeto. Está más enfocado, más estructurado. Pero uno llega llega un momento de tomar la decisión. Yo voy a atender mi familia ahora, mis asuntos personales. Mi familia ha cogido mucho golpe en esto y esto es parte de lo que hace. Pero te noticia, no quedas me en estoy Puerto quejando. Rico. Bueno. Te quedas No, me en quedo Puerto aquí, Rico. voy a luchar y voy a enfocarme bien. en otros temas de desarrollo económico y nada, y simplemente una decisión muy personal, ¿verdad? Y agradezco Te la siempre el apoyo. respetamos, Gustavo, te la respetamos Y seguiremos y- colaborando contigo allí de otros Seguro. temas más constructivos y que no me provoquen tanto odio Ya. de los políticos de este país. Anda. Trataremos de tentarte a que regreses al programa. en algún Vamos momento. a hablar de pelota y de caballo, de pronto lo paso traigan fino. para Quedamos volver a hablar. invictos. ¿Alguna noticia buena hay? Una noticia positiva que produzca el Digo, secretario. va a ser difícil que te puedas contener. Tú necesitas desahogarte de vez en cuando. Y este es el foro Yo creo de- que el mensaje que ha estado diciendo enfáticamente el secretario hay que recalcarlo. Este plan hay que ejecutarlo. Sí. No podemos Una darnos buena. el lujo de dejarlo Sin que se duda convierta alguna. en letra muerta. En no implementarlo sería peor. Bueno, vamos, gracias a los tres. ¿Ah? A ti. Vamos Muchas a la última entrada del juego. Venimos rápido.